Señor presidente, señorías, en nuestro país se apuestan 12.757 euros cada minuto. El volumen de las apuestas deportivas en España alcanza ya los 740 millones de euros, un volumen similar al que emplea, por ejemplo, el Real Madrid en su presupuesto en un año. Y las empresas de apuestas deportivas, con un beneficio bruto de un 30% que ha ido creciendo de forma consecutiva durante los últimos 3 años. Nada que objetar a la buena marcha de un sector si no fuera porque, en paralelo, está generando no pocos problemas de diversa índole. La publicidad de las apuestas deportivas y el juego online se cuela en nuestra casa a través de la televisión, en nuestro coche a través de la radio y en nuestro ámbito privado a través de formas agresivas de publicidad. Pero también entra con fuerza en las calles. En la Comunidad de Madrid, el número de casas de apuestas deportivas ha crecido un 320% en los últimos 4 años. Y mientras esto sucedía, el número de personas que pedían ayuda a las autoridades para que no las dejaran entrar en estos locales crecía un 250%. Especialmente en la franja de entre 18 y 25 años, que es la que más crece. El número de casos de ludopatía tratados en los hospitales madrileños en 2 años ha crecido un 45%. Y asociaciones en defensa de la familia, como Family Watch, han dado la voz de alarma, y es lógico, pues 1 de cada 4 centros de enseñanza secundaria de nuestra región se halla a menos de 150 metros de una casa de apuestas o de un salón de juego. Tampoco han escaseado los vecinos que han mostrado su disgusto al ver cómo se transformaban sus barrios en una especie de casinos a cielo abierto con la degradación que ello suponía. Y así hemos visto manifestaciones vecinales en Tetuán, en Cuatro Caminos, en Usera, en Villaverde, en Vallecas, en Getafe y en otros muchos barrios y pueblos de la Comunidad de Madrid. La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos ha mostrado en reiteradas ocasiones su enfado por el descontrol y el desorden del juego en nuestra región. Y más de 30 ayuntamientos, incluido el de Madrid, que en conjunto contienen el 60% de la población de nuestra región, han aprobado mociones en sus plenos instándoles a ustedes a poner freno y a ordenar el despliegue invasivo de este sector en sus municipios por los problemas que ello genera. La respuesta que ha dado su Gobierno no puede ser más decepcionante, más triste ni más carente del liderazgo que se le presupone a una Administración con amplias competencias, con más de 20.000 millones de euros de presupuesto y un ejército de más de 150.000 funcionarios. Ustedes mantienen como máximo responsable de este asunto a un director general del juego que afirmó que uno de sus objetivos para esta legislatura era también instalar máquinas de apuestas deportivas en los bares, que se ufana públicamente de haber conseguido que más jóvenes acudan a los juegos de azar a través de las bajadas de impuestos que ha realizado alguno de los subsectores, que se queja en una entrevista de que los empresarios del juego en la Comunidad de Madrid están atados de pies y manos y tienen una legislación demasiado restrictiva que habría que relajar, y que ha tenido la desfachatez, cuando nosotros sacamos a la luz pública los datos del crecimiento de las casas de apuestas y los datos de los afectados y los cruzamos, tuvo la desfachatez de decir que decretaba un apagón informativo de datos estadísticos sobre el juego en la Comunidad de Madrid. Porque sí, porque él lo vale. Han mantenido ustedes a un señor que hace menos de un año en el Open Femara Forum decía que había que respetar la libertad de mercado y que por lo tanto no tenía sentido regular la concentración de casas de apuestas en los barrios, porque de eso se encargaba la ley de la oferta y de la demanda, y que el juego era una actividad empresarial normal y eso no hay que regularlo. Veo a algún diputado que está de acuerdo con esta afirmación. Nosotros no. Nosotros coincidimos con el criterio del Tribunal Supremo, que hasta en 2 ocasiones recoge en diferentes autos que el juego no es una actividad empresarial normal. Fíjense, dice, la actividad del juego no puede considerarse, dada su especificidad, como una actividad empresarial normal, toda vez que las condiciones para su ejercicio vienen reglamentadas por la ley, por el interés general. Y recuerda el Alto Tribunal que los tribunales europeos amparan y legitiman la intervención de los poderes públicos sobre el sector del juego precisamente por razones de protección social, de protección de menores y de prevención del fraude fiscal y del blanqueo de capitales. ¿Con quién coinciden ustedes entonces, señorías del Partido Popular? ¿Con el Tribunal Supremo o con el responsable que ustedes colocaron y han mantenido durante 4 años, a pesar de que se ha dedicado a favorecer descaradamente al sector del juego, a hacer declaraciones vergonzosas e impúdicas y cuyo criterio en relación a la función fundamental que le ocupa choca de forma frontal con el criterio del más alto tribunal de nuestro país? ¿Con quién coinciden ustedes? Nosotros tuvimos que sacar de las sombras a su director general
Tuvimos que llamarle a comparecer hasta en 3 ocasiones hasta que al final vino a esta Cámara a dar explicaciones. Un señor que se prodigaba en dar entrevistas a revistas especializadas del sector del juego, pero que rechazaba dar explicaciones en la televisión pública de todos los madrileños y madrileñas cuando Telemadrid así le requirió. Y ustedes han venido avalando todas y cada una de esas decisiones. Señorías, el sector del juego nos está poniendo a prueba. Nos interpela sobre el modelo, nos interpela sobre el papel del Estado y de las instituciones en las sociedades modernas, sobre qué modelo de sociedad queremos, sobre qué modelo de urbanismo, sobre la brecha territorial. Es un debate falso el que nos lanzan ustedes cuando nos dicen si el Estado debe intervenir o si los poderes públicos deben intervenir o no intervenir en la economía o regular el mercado. Es un debate falso. Las autoridades siempre intervienen en la economía, siempre intervienen en el mercado. El problema es que intervienen siempre a favor del más fuerte. ¿Qué hacía si no el señor Montoro? Bajando los impuestos 5 puntos a los operadores de juego online mientras les subía un 20% los premios a las loterías públicas. No sé si tenía algo que ver el hecho de que el señor Montoro junto con su hermano tuvieran un bufete y uno de sus principales clientes fuera Codere, uno de los gigantes del juego en España. No sé si tiene algo que ver el hecho de que el señor Rafael Catalá, antes de ser ministro de Justicia, hubiera sido secretario general de Codere. Y no sé si tiene algo que ver que exministros de Aznar, como Pío Cabanillas, acabaran en el Consejo de Administración de Codere. No lo sabemos, pero ciertamente huele mal, señorías. Nosotros pensamos que el papel de los poderes públicos es actuar como reguladores que acompañan los cambios y las transformaciones sociales y se aseguran de que éstas no vayan en contra de la gente, no vayan en contra del interés general. Desde luego pensamos que el papel de los poderes públicos no es quedarse de brazos cruzados mirando estas transformaciones, ni mucho menos aprovecharlas para beneficiar a unos pocos. Nosotros pensamos que necesitamos sociedades cohesionadas, donde nadie es ajeno a lo que le pasa a los demás y donde la manta de la responsabilidad individual no puede tapar el hecho de que estamos sujetos a fuerzas potentísimas como la publicidad y a situaciones como el infortunio o la necesidad que atraviesan y condicionan la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Pensamos que no podemos permitir que en Madrid se siga abriendo esa brecha territorial que concentra crecimientos de casas de apuestas en barrios de rentas bajas, que transforma su paisaje urbano y que son barrios que necesitan equipamientos, comercios, vida y no necesitan, desde luego, más casas de apuestas, más salones de juego ni más negocios de microcréditos que arruinan los patrimonios familiares. Llevamos tirando de ustedes toda la legislatura en este asunto. Se han movido tarde, se han movido mal y se han movido a remolque. Y si se han movido un solo milímetro ha sido porque les hemos obligado. Si nosotros llamábamos a comparecer a la consejera, un día antes anunciaban ustedes que iban a prohibir la entrada de los menores en estos locales. Una medida que lleva 10 años funcionando en otras comunidades autónomas. Si nosotros registrábamos esta ley, aparecían ustedes diciendo que iban a implementar medidas contra las que votaron en esta misma Cámara hace menos de un año, cuando las trajimos nosotros. Señorías, mientras los operadores privados gastaban el año pasado más de 100 millones de euros en publicidad directa, en nuestro país apenas se dedicaron 350.000 euros a la prevención de la ludopatía. Los poderes públicos no podemos renunciar a utilizar todos los instrumentos de los que dispongamos para tratar de ordenar y controlar el juego. El compareciente anterior recordaba que en Telemadrid ahora mismo no hay apuestas deportivas. Es cierto, pero sí las hubo el año pasado. Y a lo mejor las hay después de las elecciones. Y no podemos estar a expensas de que esto dependa del momento político o del criterio del director general que haya en cada momento. Por eso, hoy traemos esta proposición de ley para convertir la televisión pública madrileña en un referente en la prevención de la ludopatía y el control del juego peligroso, eliminando la publicidad de apuestas y juego online, asimilándolas a la del tabaco o la del alcohol. Seremos la primera televisión en hacerlo. Sentaremos un precedente y tomaremos la iniciativa para abrir un debate con otros medios de comunicación, reforzando la televisión de todos los madrileños y madrileñas y convirtiéndola en lo que tiene que ser, un instrumento a favor de las políticas públicas de salud y del sentido común. Comenzamos esta legislatura siendo la comunidad más permisiva en materia de apuestas y con una actitud negacionista y obstruccionista por parte de su Gobierno ante lo que era un clamor en la sociedad madrileña. La terminamos convirtiendo nuestra televisión pública en un medio pionero en el control de la publicidad y el juego online. Y con ustedes aprobando decretos urgentes que recogen medidas que les propusimos hace mucho tiempo y que han llevado despreciando toda la legislatura. Con respecto a Ciudadanos, señor Mejías, dice usted que no nos hemos tomado muy en serio nuestras iniciativas. En primer lugar, le recuerdo que la proposición no de ley que trajimos en abril no se parecía a la suya en nada. Pero es que además, fíjese si no se parecía, y nos decía usted que no nos lo tomamos esto en serio,
Fíjense si no se parecía, y si son ustedes los que no se toman en serio esta cuestión, que en esa proposición no de ley que ustedes votaron a favor, incluíamos dedicar el 1% de lo que se recauda en Madrid precisamente a combatir la ludopatía, y votaron a favor. El problema fue que en el proceso de enmiendas de los presupuestos, cuando transformamos aquella proposición en un hecho concreto para dotar a las asociaciones de 1 millón de euros, ustedes votaron en contra. Eso es no tomarse en serio esta cuestión. Como digo, comenzamos esta legislatura con una actitud negacionista y la terminamos con no pocos avances que hemos ido consiguiendo paso a paso. Lo hemos conseguido estando en la oposición y lo hemos conseguido a pesar de ustedes, haciendo valer el juramento de poner las instituciones al servicio de la gente que hicimos hace 4 años. Imaginen, señorías, lo que seremos capaces de hacer cuando dentro de muy poco tiempo gobernemos esta comunidad. Se ríe. Ya le comenté en una ocasión que el señor Ignacio González y Granados se hubieran reído mucho si me hubieran visto a mí aquí hablando y ellos en la cárcel. Tengan cuidado y sean más prudentes. Deberían ser más prudentes. Deberían ser más prudentes. Señorías, puede que sea... Señorías, terminamos la legislatura y en esta legislatura creo que esta va a ser mi última intervención. Quería despedirme y hacer mención a algunas personas en concreto. En primer lugar, quería dar gracias a los cientos de miles de electores que me permitieron el tremendo honor de representarles en esta Cámara. En segundo lugar, quiero dar las gracias a todos los diputados y diputadas de mi grupo parlamentario que han puesto toda su voluntad, toda su inteligencia y todo su esfuerzo en conseguir que esto fuera lo que prometimos que intentaríamos que fuera, un instrumento al servicio de la gente, una herramienta de organización popular, popular de verdad, quiero decir. Quiero dar también las gracias a los diputados y diputadas de otros grupos con quien con más o menos distancia ideológica he coincidido y he trabajado y con los que a veces hemos sido capaces de superar la cortesía parlamentaria y el respeto mutuo imprescindible y llegar también a tener una relación de cercanía y en algunos casos incluso de cariño. Muchísimas gracias. Y quiero terminar despidiéndome y dando las gracias a los trabajadores y trabajadoras de esta Cámara, cuya profesionalidad incuestionada e incuestionable además se ha visto acompañada siempre de una actitud de cercanía, de cariño y no les ha faltado nunca una sonrisa y además se sabían los nombres de todos y todas nosotras desde el minuto 1, algo que me asombra posiblemente por las dificultades que tiene uno mismo en este sentido. Muchísimas gracias a todos. Gracias, señoría.